Bienvenido al canal de restaurantes de los aficionados de Fernando.es, el canal donde hago recomendaciones de restaurantes basadas en experiencias propias, sin publicidad y con honestidad. La voz de este vídeo ha sido generada mediante inteligencia artificial a partir de una experiencia real mía. El texto original, en el que se basa el contenido, está disponible en la web, donde podrás encontrar más reseñas y recomendaciones gastronómicas. Espero que te guste. Ojo, si estáis pensando en una escapada de esas de buen comer, prestad mucha atención, porque hace nada nos juntamos 12 amigos y nos fuimos a la conquista de Valladolid, con una misión, pero una sola misión, comer de escándalo. Y bueno, ya os hago un spoiler, misión cumplida. Venga, que os cuento todo el recorrido. Pues empezamos fuerte, con el sitio que estaba en boca de todos, el bar. Conseguir mesa aquí fue, una odisea. Tuve que reservar con meses de antelación. Con todo ese bombo, la verdad es que íbamos con las expectativas por las nubes, buscando el santo grial gastronómico. Y esta frase, de verdad, lo clava. Es que es la ley del péndulo en la cocina, tal cual. Venimos de una época en la que parecía que si algo no llevaba kimchi o algún sabor súper exótico, no molaba. Y ahora hemos vuelto al otro extremo, a valorar el producto puro casi sin tocar. Y esa es justo la filosofía del bar. A ver, en la mesa cayeron unas romanitas de cigala, que son los cuerpos rebozaditos. Unos chipirones que tenían un tamaño estupendo y una salsa para mojar pan y un rabo de toro que estaba, francamente bueno. Pero ojo que lo que nos dejó a todos con la boca abierta fue el postre, una tarta de manzana que, aunque en la foto no diga mucho, estaba absolutamente espectacular. Al final, la cuenta salió por unos 55 € por persona, con un buen vino incluido. El veredicto. A ver, la comida está buena, no nos vamos a engañar. ¿El problema cuál fue? El hype. Las expectativas eran tan altas que era casi imposible cumplirlas. Vale, después de la experiencia más clásica del bar, queríamos cambiar de tercio por completo. Y vaya si lo encontramos. Fuimos a Trasto, un sitio que tiene un sol Repsol y que prometía creatividad. Así que sin pensarlo dos veces nos lanzamos a probar su menú de tapas. Y aquí la primera gran sorpresa y para bien, 33 €. Un menú degustación de tapas súper completo y honesto por ese precio. La cosa ya pintaba pero que muy bien. Los aperitivos ya molaban, pero es que los platos principales fueron una locura. El pucela roll, ¡buah! ¡Qué pasada! De verdad, si vais tenéis que pedirlo sí o sí. Y el donut de rabo de toro, a ver, la idea no es nueva, pero es que aquí la ejecución es perfecta. Y para rematar, una tarta de queso premiada que era sencillamente de otro nivel. Es que sitios como Trasto demuestran la creatividad tan increíble que hay ahora mismo en Valladolid. Por cierto, si os está gustando esta recomendación y no queréis perderos más descubrimientos así, ya sabéis, un buen like y os suscribís, que ayuda un montón. A ver, hay cosas que son sagradas, y en un viaje a Valladolid, comer lechazo es una de ellas. Es que es un pecado irse sin probarlo. Para cumplir con esta tradición castellana, nos fuimos a un sitio que es toda una institución, casi un templo del cordero, el Figón de Recoletos. Para quien ande un poco perdido, el lechazo asado es el plato estrella de Castilla y León. Es un cordero lechal pequeñito, asado muy lentamente en un horno de leña. Una auténtica maravilla que de verdad hay que probar aquí. Como éramos un batallón, tiramos de menú de grupo. 61 €. Y fue un festín en toda regla. Morcilla, pimientos, un revuelto y, por supuesto, el protagonista, el lechazo con su ensaladita. Os lo digo sin rodeos, la comida fue de 5 estrellas. La calidad del producto era brutal, todo delicioso. Un acierto total. La comida, como digo, de matrícula de honor. Pero siempre hay un pero, ¿no? O más que un pero, un pequeño detalle que me gustaría comentar. Algo que me pasa bastante con los menús que incluyen la bebida. Es que a veces me da la sensación de que van con el freno de mano echado a la hora de servir el vino. ¿Sabéis a qué me refiero? Si ya lo has cobrado en el menú, hombre, no parezcas rácano. Es una manía mía, pero por eso cada vez soy menos fan de estos formatos con bebida incluida. Y ahora sí, vamos a la parte más vibrante del viaje, a lo que es un auténtico sinsentido no hacer en Valladolid: irse de tapas. Claro, organizar una ruta de tapas para 12 personas no es ninguna tontería, así que elegimos 3 paradas estratégicas. Empezamos en un ícono, Los Zagales. Seguimos con una apuesta segura para grupos, Los Ilustres, y rematamos la faena en La Tasquita. Ir a Los Zagales es una visita obligada. Es la imaginación hecha tapa, de verdad. En cuanto pruebas la primera, entiendes por qué siempre está hasta arriba. Es que tienen creaciones con nombres tan geniales como Obama en la Casa Blanca, Copa y Puro o Tigre Tostón.
un espectáculo. Y encima, a un precio más que razonable. Las otras 2 paradas fueron Los Ilustres y La Tasquita. A ver, Los Ilustres es perfecto si sois muchos, porque el local es grande y vas a lo seguro. Tienen unas gildas XXL muy famosas. Y La Tasquita, en cambio, es más para ir en grupito. El servicio vuela y tienen un solomillo de cerdo increíble, pero casi seguro que os toca hacer cola, aunque merece la pena, ¿eh? Y bueno, llegamos al final. Después de este maratón de comida, ¿cuál es la gran conclusión? ¿Qué es lo que de verdad define la experiencia de comer en Valladolid? Pues yo creo que todo se puede resumir en esta pregunta. ¿La experiencia es de sentarse con mantel y servilleta de tela? ¿O de estar de pie, codo con codo, en una barra? La conclusión es que no hay que elegir. De hecho, no se debe elegir. La verdadera magia de Valladolid está en combinar las dos cosas. Disfrutar de un restaurante increíble con su mantel y su calma, y al día siguiente, o esa misma noche, perderse por las calles y vivir el ambientazo de sus barras. Esa es la experiencia completa. Así que mi consejo es clarísimo. Reservad mesa, pero guardad siempre hueco para el tapeo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te apetece y lo deseas, recuerda dar al me gusta y también suscribirte al canal y, lo que es más importante, compartirlo con tus amigos o conocidos a los que pienses que les puede ser de utilidad esta reseña. No olvides que me encanta conocer tu opinión si has visitado este restaurante. Así que hasta pronto, que nos veamos de nuevo por aquí.